Diversos escándalos de corrupción han estallado al interior del Partido Acción Nacional desde que dejó la presidencia de la República. El 13 de agosto, los diputados panistas avalaron la destitución de Luis Alberto Villarreal como coordinador de su grupo parlamentario por diversos escándalos, entre ellos el de un video que se difundió y en el que aparece el propio Villarreal junto con otros militantes panistas en una fiesta en Puerto Vallarta. El PAN fue un gran aliado del gobierno federal y del PRI para sacar adelante las reformas del Pacto por México. Sin embargo, la lucha electoral ya inició, por lo cual el PAN debe de construir una agenda legislativa propia y al mismo tiempo los cuestionamientos y críticas al gobierno y al propio PRI. Fue futbolista profesional, locutor, periodista. Después entró a la política y ha sido diputado local, senador y ahora diputado federal. Fue nombrado hace pocos días como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. José Isabel Trejo, en Periférico 1313. José Isabel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eres coordinador de un grupo parlamentario que se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción, de opacidad, y quiero saber qué vas a hacer respecto a ese tema de manera concreta. Bueno, lo primero es que ya contratamos una auditoría a través de un despacho internacional que nada tiene que ver con el partido para que audite las cuentas públicas del Partido Acción Nacional, del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. 1, 2, nos adherimos a la propuesta que está haciendo el diputado Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, para este nuevo proceso de transparentar el ejercicio de los recursos de toda la Cámara de Diputados. Lo primero que hay que auditar, dar a conocer el dictamen y revisar todo lo que se hace con los fondos, tanto en el grupo parlamentario, que es mi responsabilidad directa ahora, como de la Cámara de Diputados, en donde tenemos un diputado ahora en el Comité de Administración para que se den esos avances y tratar de quitar esa percepción. Por otro lado, se recibe una bancada que ha estado inmersa, digamos, en confrontaciones. El Partido Acción Nacional ha estado en medio de confrontaciones, de choques en diferentes corrientes. ¿Cómo se refleja eso en la Cámara de Diputados y qué se puede hacer para ir armonizando de alguna manera o limando asperezas entre los diputados de diferentes posiciones y corrientes? Lo primero que nosotros estamos obligados a hacer es que nuestros conflictos internos no se trasladen a las decisiones de la Cámara, que por el momento así ha sido, puesto que las reformas constitucionales y las leyes secundarias más importantes no han sido obstruidos por las posiciones internas del partido. Al contrario, creo que ha sido la bancada que más consistente ha estado en la cantidad de votos para que esto salga. Y así debe de ser, independientemente de que tengamos el esfuerzo para que se acaben las posiciones de conflicto interno, porque eso no debe ser la esencia de la bancada, sino... José Isabel, quiero regresar al tema de la transparencia, que es algo que ofende mucho a la gente. Y parte del deterioro de la imagen de los diputados es por la falta de transparencia. Tú dices que el presidente de la Junta de Coordinación Política habló de transparencia y que tú te sumas. Yo llevo oyendo años este tema de la transparencia y esta legislatura en la cual estás tú ha aumentado esta partida de subvención a grupos parlamentarios que son 2.145 millones, de los cuales no sabemos en qué se gasta, más de 50% con respecto a la de hace 3 años. ¿Qué no el Partido Acción Nacional debería ya darnos una señal clara de compromiso con ese tema que históricamente han defendido y que no parece que toman el toro por los cuernos? Mira, el contexto pudiera parecer que la respuesta que te voy a dar no tuviera credibilidad, pero tengo que darla. Sí. El presidente Madero ha estado insistiendo mucho en que saquemos la ley relacionada con la transparencia y la anticorrupción. Lo hemos dicho una y otra vez y dice, sí, pero en el escándalo en el que están metidos parece que no tienen mucha autoridad moral. Así es. Pero no nos podemos quedar petrificados en decirlo, entonces ya no hablamos, tenemos que decirlo. No somos la fuerza que tiene todos los votos en la Cámara de Diputados. PRI, PAN, Nueva Alianza tienen suficientes para sacar la ley antitransparencia. De perdido la iniciativa que mandó el Ejecutivo hace 2 años. Nosotros estamos en condiciones de aprobarla ya, sí, porque no somos la única fuerza. Y que se transparente todo, a pesar de el entorno de baja credibilidad o de duda, nosotros tenemos que seguir insistiendo con 114 diputados de 500. Acción Nacional votó a favor de las reformas estructurales, con excepción de la reforma fiscal. En la reforma energética, la participación de Acción Nacional fue fundamental para definir su alcance y contenidos.
Para el tercer año de esta legislatura, la agenda del PAN contempla 4 ejes rectores. 1. Economía. 2. Seguridad y justicia social. 3. Estado de Derecho. Y 4. Bienestar social. Se ha concluido un primer ciclo de reformas, pero Gustavo Madero, presidente del PAN, ha dicho que tiene que continuar, que nada de que se concluyó ya otra cosa, sino que hay todavía muchos temas pendientes en la agenda legislativa a partir de este tercer año de gobierno. ¿Qué temas son los que se van a centrar? Desde luego ya nos hablaste del de la corrupción, que es fundamental, pero ¿cómo se va a abordar ese tema y qué otros temas están pendientes? Insisto mucho en que debemos hasta la sociedad dejar nosotros como grupo parlamentario de que el tema de transparencia y anticorrupción hay que seguirla llevando hasta su límite. Y ya si topamos y no sale, bueno, que no sea por nosotros. 2, ley de transición energética, que significa todo lo relacionado con el desarrollo sustentable, el tema ecológico, todos estos peligros que se visoraron con el tema de las grandes inversiones, con lo que está pasando en Sonora. Eso no puede pasar nunca a tercer término. Esa es indispensable. Y hay que decirlo, tenemos que enfrentar el paquete económico, eso es indispensable cuidarlo, ley de ingresos y presupuesto de egresos, porque finalmente es la política económica que en el 2015 estaría vislumbrando si vamos a crecer o no. José Isabel, en este tema, que nos lleva otra vez al tema de corrupción. Sí. Ustedes están proponiendo que el tema de corrupción sea un tema de la agenda y los felicito. Pero hay un problema en el Congreso mexicano que desde hace varios años se ha tomado una práctica de que se les asigna 10, 15, 20 millones por diputado para que lo asignen a pavimentación, deporte, arte y cultura o lo que sea. Sí. Y esto ha creado un mercado secundario de sobornos porque los presidentes municipales llegan con los diputados de todos los partidos a ofrecer una comisión a cambio de que le den esos 10 o 20 millones. Otra vez se va a repetir esto. ¿No consideras que es necesario erradicar esta práctica de corrupción legalizada que está ocurriendo no solamente en la Cámara de Diputados Federal, sino en muchos congresos de los estados? Mira, es una pregunta de no fácil respuesta, porque no está en voz ni en poder de un solo diputado ni de una sola bancada. Y va otra vez la misma respuesta. Solamente una ley con instituciones claras que ajusten la clara revisión también a sanciones, no lo vas a poder hacer. ¿Y no deberían ustedes de pararse en tribuna y denunciar esto? Es que yo creo que ya se ha hecho hasta en espacios como estos. Pienso que se debe de modificar el modelo de instrumentar el presupuesto. Y también pienso que deben de funcionar los esquemas de fiscalización en todos los niveles. Los presidentes municipales tienen órganos internos, los estados tienen auditores superiores, tenemos la auditoría superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública está en calidad de encargado. Entonces también dejarle la carga solamente del tema de la corrupción a la Cámara de Diputados, a los congresos, me parece que es esencial, pero no es la única instancia. Y la respuesta la he dado recurrentemente en este espacio, pero no te la tengo totalmente porque no está en el límite de las fuerzas de nosotros. Okay. Pero estoy consciente de que eso hay que enfrentarlo sin rubores también. Por otro lado, la reforma fiscal no fue votada por Acción Nacional, no va con su propia plataforma. Sin embargo, el presidente Peña Nieto ha dicho que ya no va a cambiarse ese modelo, por lo menos en su administración. ¿Ustedes van a continuar presionando a que se haga un cambio, un nuevo modelo de reforma fiscal? Sí, claramente es la respuesta. Vamos a seguir insistiendo porque creemos que es una reforma que está dañando severamente al mundo de los contribuyentes. Implica menos inversiones, implica menos empleos, implica menos generación de economía interna. Y entonces todo el esfuerzo de las reformas estructurales para el crecimiento se está entorpeciendo, en nuestra opinión, con la reforma fiscal. Si no insistimos, estaríamos renunciando a una de las exigencias que está teniendo la sociedad. No estamos de acuerdo. Lamento que el presidente de la República se esté amarrando las manos de no hacer reformas cuando esto puede ser realmente difícil para el país. Ahí está el pronóstico, en los resultados de los analistas de la iniciativa privada y el Banco de México. Uno de los factores de no crecimiento es la reforma fiscal. Aquí, en Periférico 1313, Gustavo Madero afirmó que será el PAN el que obtenga mejores resultados en 2015. También dijo que el eje de la campaña para 2015 de Acción Nacional será su oposición a la reforma fiscal. Quizá, como parte de esta estrategia, el PAN ha planteado que dentro de la consulta popular se pregunte acerca de un salario digno para los trabajadores, tema que está en disputa con el gobierno del Distrito Federal y Miguel Ángel Mancera.
De acuerdo a encuestas recientes, el Partido Acción Nacional está en la segunda posición rumbo al 2015, después del PRI, con un 23% de la intención de voto. José Isabel, además de ser legislador, eres miembro de un partido que quiere ganar las elecciones de 2015. Gustavo Madero nos dijo aquí que van por todo, van a ganar y que la economía será el eje de su campaña. ¿Tú qué dices? La economía debe ser el eje de la campaña, pero no solamente. Están las estadísticas claramente mostradas de que uno de los factores del poco crecimiento es el tema de la percepción de la inseguridad, de que los inversionistas en el mundo y los nacionales están invirtiendo poco porque tienen miedo al entorno de la seguridad. Entonces, eso no lo debemos de dejar nunca, a pesar de algunas estadísticas. Y la economía, claro, la economía, estamos viendo pocos empleos, mal pagados, poco crecimiento, déficit en los gobiernos. Entonces, si tú no vas ahí, de ahí no vas a obtener gran cosa, pero tienes que ser muy claro en el mensaje. De ahí el tema del salario mínimo, que es un tema de economía claramente, y el tema de la reforma fiscal, que es economía. Sí tenemos que insistir en eso. Sencillamente a nosotros nos estuvieron pegando en la cara con esos temas durante los anteriores sexenios. Y además es lo que le interesa a la gente realmente. Economía y seguridad. Y evidentemente pues las noblezas de las reformas que hicimos. 114 diputados es una bancada muy pequeña para un partido como Acción Nacional, que además ya estuvo en el gobierno en 2 ocasiones. ¿A partir de qué podría el PAN, o podríamos suponer que el PAN va a crecer en su bancada para el año que viene? Yo creo que en función de lo que estamos planteando es ir otra vez a insistir en el tema de fórmulas de crecimiento, de fórmulas de cómo crece el salario mínimo, de cómo se puede hacer una mejor distribución de la riqueza, de cómo una transformación del modelo fiscal que propuso el presidente Peña Nieto no es exitoso, y hay que ir por eso, pero también el mensaje local en las gubernaturas, que tienen un componente de mucho más pasión. Tenemos en la lucha para ir por la Cámara de Diputados el componente de los gobernadores y el componente de los presidentes municipales en 17 estados. Se combina y hay que llevarla como factor también de crecer los diputados en la Cámara. Indiscutiblemente el gran objetivo es incrementar el número de diputados en la Cámara si es que queremos transformar el tema de la economía y lo fiscal. Y finalmente, el Pacto por México no parece haber generado mucho entusiasmo en los electores. Al menos si uno ve los índices de aprobación del presidente Peña Nieto, parece que eso no es tan relevante. Ustedes son parte de esto. ¿Van a presumir este tema? Mira, los propios partidos al interior de las bancadas en el Congreso golpearon mucho el Pacto por México, siendo, en mi opinión, un instrumento inteligente, siendo un referente para los acuerdos. Si el Pacto por México no hubiese aparecido, no hubiésemos nunca tenido las reformas estructurales que hicimos. El Congreso estaba en una posición diletante desde hace muchos años, ni para atrás ni para adelante, y se mantenían muchas reformas en el escenario del cajón legislativo sin nunca pasar. No se le está reconociendo porque a lo mejor no lo supimos vender, pero la gente, si tú le llevas este mensaje, ya no existe en la percepción porque desapareció, de hecho, en el escenario de las principales voces. Ya casi nadie habla del Pacto por México, ni en los partidos ni en el Congreso. Entonces también como que se volvió una instancia vergonzante, en mi opinión, de manera indebida, que era realmente un instrumento político inteligente. Lamento que se haya acabado, yo en lo personal, pero sí sirvió para detonar todas estas reformas que tenemos. Eso era un instrumento de diálogo entre los partidos. José Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos el mejor de los éxitos en este año, tercer año, y ojalá el PAN, lo digo a nivel individual, tome la bandera del combate a la corrupción, pero dé primero el ejemplo desde las cámaras del Congreso mexicano. Ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.